Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo la doctora Maritza Gómez. Hola, Víctor, ¿qué hay? ¿Qué ¿Qué ha hay, pasado desde que no había venido? Pues que recibiste tu grado de doctora. Para empezar, felicidades y Muchas creo que eso es lo gracias. más importante últimamente. Sí, fue un rollo, pero se logró. Ya estoy del otro lado de la vida académica. Excelente, parecía que era para siempre esa tesis, pero lo bueno es que ya la defendiste y pasaste. Felicidades por eso. Gracias. Oye, vamos a hablar de la palabra del año, que ya lo habíamos abordado en otro momento y nos parece muy interesante la de este año porque tiene que ver con muchas de las cosas que hablamos en este podcast. Y primero una pregunta. ¿Tú, Maritza, te pasa que te la pasas scrolleando sin sentido en tu teléfono, viendo reels, memes, TikToks, así sin parar? ¿Te pasa a veces? Quisiera decirte que no, pero la neta sí. Sobre todo como ya en la noche, que digo, ya me voy a relajar un rato y tengo la intención siempre de agarrar el libro. A veces lo logro, pero usualmente me quedo en Instagram viendo reels de perritos y de gente mexicana haciendo tonterías, me encantan. ¿Cuánta cosa hay, verdad? Y son adictivos, o sea, está difícil pararle y le vamos dando y dando y dando sin sentido y nomás se va pegando. Y es que hay algoritmos y creatividad detrás para que sigas ahí, porque lo que ellas venden, las redes sociales, estos grandes imperios ya de la comunicación, pues es la atención de los usuarios. Y precisamente la palabra del año, de este año, según Oxford, que acaba de publicar, la palabra es, no es una palabra, son dos palabras o una palabra compuesta, un término, que es brain rot, que podría traducirse al español como podredumbre cerebral y que tiene que ver con esta adicción a las redes que termina haciendo que se nuble nuestra manera de ver el mundo y que dejemos de pensar. O sea, que se le quite los sapiens a los sapiens. Más o menos es lo que ahorita vamos a analizar, que nos nubla la razón, nos atrapa. Ya habíamos hablado en el episodio 104, hace 2 meses apenas, de la capacidad adictiva que tienen las redes sociales y muchos gobiernos incluso están tratando de regularlas, puesto que hay una motivación mercantil, financiera, de que sean más adictivas y que más gente las use. Los usuarios suben y suben como nunca antes había sido en ningún producto comunicacional. Miles de millones de personas están ahí y está difícil que la regule, puesto que es algo que traemos a la mano todo el tiempo y nomás lo abres y no deja de haber cosas que ver. Así que la palabra del año, después de 37,000 votos y un debate público a nivel mundial y de análisis de lingüistas, Oxford acaba de decir que brain rot, podredumbre cerebral, es la palabra del año. ¿Qué te despierta esta palabra y qué te parece que sería bueno analizar? Pues habría que decir primero que es de Oxford, ¿no? Que es este diccionario del inglés. Yo por curiosidad me metí al de la RAE y la palabra del año fue Dana por esta eh, ¿qué? Depresión atmosférica, algo así. Pero si nos vamos con podredumbre cerebral o brain rot, me, me hizo reflexionar sobre mis hábitos de consumo de Internet primero, Ujú. ¿no? O sea, el Internet todavía, así me voy a ventanear yo sola, pero todavía viví en un mundo sin Internet, tú también. Y era como, bueno, pues si no hay algo si no te encuentras algo en la enciclopedia que tienen ahí tus papás, pues bueno, te vas a la farmacia, a la papelería por ¿cómo se llamaban? Los cuadritos estos, Ah, sí, las laminitas, ¿no? Sí, pero ahora tenemos como todo un mundo, o sea, mundos de información a nuestra disposición y lo usamos para ver puras pendejadas. La mayor Ujú. parte del tiempo yo lo uso para ver puras pendejadas. Entonces, sí, me puso a pensar en cómo uso yo el internet y las redes sociales. Em, y después de eso, después de como ponerme a reflexionar sobre
mis prácticas, me puse a leer sobre de dónde viene el término, ¿no? Y uno pensaría que es un término muy nuevo, pero en realidad es una palabra que acuñó Henry David Thoreau, Ujú. em, que fue un escritor, poeta y filósofo estadounidense que vivió en el siglo XIX y que fue autor de un libro que se llama Walden y la desobediencia, bueno, Walden y la desobediencia civil. Y bueno, me puse a leer sobre el origen del concepto. El primer uso registrado del concepto, aunque pensaríamos que es nuevo, se encontró en 1854 en un libro llamado Walden de Henry David Thoreau, pero que ha adquirido un nuevo significado en la era digital. Entonces, este primer uso de 1854 refería a la tendencia de la sociedad a devaluar las ideas complejas y de cómo eso era parte de un declive general más grande del esfuerzo mental e intelectual. Este filósofo estadounidense se preguntaba, y lo citamos aquí, mientras Inglaterra se esfuerza por curar la podredumbre de la patata, no se esforzará nadie por curar la podredumbre del cerebro que prevalece de manera mucho más extendida y fatal. Y hasta ahí queda la cita. Entonces, es esta analogía, ¿no? Si en Europa había una como llamada podredumbre de la patata que llevó a la inanición a miles de personas, y las papas estaban pudriendo porque les llegó un bicho, un hongo, pues qué le estaba pasando a los cerebros con los peligros de la vida moderna, ¿no? Sí, Thoreau es también considerado por su libro Walden y por muchos otros escritos uno de los precursores o iniciadores del ambientalismo moderno en Estados Unidos. Este libro Walden, que narra cómo la vida moderna te pudre el cerebro, y que regresar a las cosas simples te permite pensar y usar el cerebro, reflexionar, tener ideas propias. eh, Aunque también se le criticó un poquito porque dicen, está todo bien fácil, nada más te tienes que comprar un terreno con un lago y una cabaña, te vas ahí a pensar, a leer, pensar, reflexionar, filosofar. No creo que todos podamos hacerlo así, pero bueno, el libro Walden fue iniciador de un ambientalismo norteamericano importante. Después B.F. Skinner, el padre de la psicología científica, del conductismo, hizo uno que se llama Walden 2. De hecho, es una novela, no es un libro científico, en donde habla de una sociedad utópica, en donde los roles sociales están cambiados de una manera en la que se puede aprovechar mejor el potencial humano. Digo utópico y se le criticó por utópico, pero finalmente es una novela, porque pues, bueno, es una sociedad que difícilmente pudiéramos hacer que se extendiera de manera masiva. Pero sí es un antecedente importante que en 1854, aunque hay más, ¿no? Muchos dicen que los filósofos puristas decían que escribir te echaba a perder las capacidades de oratoria que son más importantes. O sea, a capela es como mejor piensas. Eh, y así los medios de comunicación cada vez que salen han despertado la idea, esta alarmista, de que van a echarlo todo a perder. Por ejemplo, los medios digitales, digo, perdón, los audiovisuales. Cuando salió el cine y más adelante la tele, también dijeron que te va a podrir el cerebro, sobre todo por la capacidad de persuasión, de ver algo y creerlo cierto. O sea, pensaban que si tú lo ves, algo que es actuado, por ejemplo en el cine, tu cerebro no está procesándolo cual procesa la vida real. Lo ve como si fuera cierto y lo acepta como real. Es una exageración, digo, a lo mejor un niño muy pequeño si ve un monstruo en una película cree que es real, pero uno sabe que son actores y finalmente desarrollamos poco a poco lo necesario para percibir que lo que está en pantalla pues está preparado, producido, no es exactamente real. Al principio sí asustaba a la gente, cuando veían que venía un tren se asustaban o veían un balazo y creían que de veras iba a salir de la pantalla, pero fue nomás al principio del cine. Aunque la tele ya fue diferente. La tele entró a la sala, al comedor, al hogar de millones de personas y su capacidad de atraer la atención fue superior, superior y sobre todo por las empresas que producen los contenidos. La idea es mantenerte pegado a la pantalla y habiendo esa motivación,
invirtiéndosele mucho dinero, logran mantener a la gente pegada a la pantalla. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Ya no estés viendo tantas caricaturas, se te va a podrir el cerebro. Es más o menos eso. Sí, Ya nos cierto. decían que se te iba a podrir desde la tele y antes en otros momentos de la historia por otras muchas razones, pero Los libros. sí, sí, Antes de eso eran los libros, bueno, todavía para el siglo XIX, como que la gente tenía miedo de que las mujeres en particular leyeran muchas novelas porque creían que las novelas iban a inflamar sus pasiones y que las mujeres iban a confundir la realidad con lo novelesco, con la ficción. Así que no es la primera vez que una tecnología de comunicación hace que cunda el pánico, ¿no? sí, sí, como hemos dicho aquí, apocalípticos e integrados. Los apocalípticos dicen es el acabose y los integrados dicen es la panacea. Y son exageraciones que regularmente no suceden. Pero con las redes sociales el factor exponencial de uso lo hace diferente. El hecho de que cualquier persona, incluidos niños pequeños, tengan acceso directamente en su bolsillo al aparato que te conecta a redes sociales que están regidas por empresas que quieren que te quedes ahí pegado, hace que sea peligroso, según apuntan muchos especialistas, porque tiene una capacidad adictiva. De hecho, por eso es que Oxford nombró esta palabra como la palabra del año, porque refleja o capta las preocupaciones actuales por el impacto del consumo excesivo de contenido de baja calidad. O sea, también sirven para cosas útiles, también sirven para informarse, para aprender, para difundir podcasts, para muchas cosas, pero hay mucho contenido de baja calidad. Hay, digamos, no siempre más es mejor. Y en este tiempo tenemos más información, muchísima, no se acaba. Suben y suben información que no te la acabarías en miles de años. Y en las redes sociales es muy fácil que te quedes pegado, puesto que hay interés detrás de ello y miles de millones de dólares invertidos para que no dejes de ver, para que no dejes de scrollear, para que sigas ahí pegado y mientras ellos te están pasando, pues, propaganda, te están pasando anuncios, ni cuenta te das, pero están vendiendo tu atención. Entonces, hay preocupación real con respecto a esto, no solo de los especialistas, sino de los gobiernos, de los padres de familia, con respecto a la salud mental de sus hijos, que no quieren despegarse del aparatito. Y de hecho, el término mismo, brain rot, aumentó su frecuencia de uso en 230% en el último año. Andrés Priblitsky, un psicólogo y profesor de la Universidad de Oxford, dice que la popularidad de la palabra es un síntoma de la época en que vivimos. O sea, se usa más la palabra, aparece mucho en publicaciones, aparece en iniciativas para regulaciones, que ahorita mencionamos unas que ya han prosperado, pero en Estados Unidos ha habido muchos condados que están tratando de regular a las redes sociales, puesto que de cierta manera lo que están vendiendo ellos y no tienen, digamos, una responsabilidad por la salud del usuario, lo que quieren es mantenerte ahí pegado. Entonces, esa es la palabra del año por la preocupación. Refleja la preocupación, puesto que pudiera esto significar deterioro del estado mental o intelectual de una persona, especialmente cuando es resultado del consumo excesivo de material considerado trivial, poco desafiante, que no te hace pensar, o incluso material peligroso, subversivo, que puede difundir falsa información, como lo vimos en la pandemia, puede difundir ideas violentas, como lo hemos visto en muchos casos. Así que hay una preocupación real sobre las redes sociales. Scott Galloway, alguien que yo escucho mucho en sus podcasts, tiene dos, los recomiendo. Uno se llama Profesor G, y otro se llama Pivot, mi podcast favorito, con Kara Swisher. Dice, se ha dicho que las redes sociales son más adictivas que los cigarrillos y el alcohol, y ahora están arraigadas en la vida de los jóvenes, y es imposible ignorarlas cuando se habla de problemas de salud mental. Ya lo platicábamos aquí, como decía, en un episodio reciente, y es una preocupación real en todo el mundo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Híjole, pues está difícil al parecer. Las leyes en algunos países no permiten eh, prohibir a la gente acceder a medios de comunicación, como en Estados Unidos es bastante complicado. Se puede tratar de limitar el uso. Los padres de familia pueden poner estos candados parentales que le llaman,
Uno puede tratar de medir su uso, yo lo he hecho y aquí lo he platicado, tu mismo aparato te dice cuánto tiempo tienes la pantalla abierta y en dónde lo estás invirtiendo o desperdiciando, y tú puedes tratar de limitarte. De hecho, la semana que terminó ya por fin tuve menos de 3 horas por medio diario de uso, pero si ni siquiera te fijas, pueden ser 8, 10, 12 horas, 12 horas que la verdad no todas estuvieron tan bien invertidas. Entonces, esa es una cosa. Priorizar contenidos, tratar de estimular actividades fuera de línea, como dices. Yo cuando era niño me la pasaba en la calle, en bicicleta, jugando fútbol, béisbol, en patineta, buscando los amigos, porque no había internet. Pero hoy hay internet y es muy adictivo y es muy divertido y prácticamente está en todos lados. Australia pasó una ley recientemente para prohibir, así no limitar, prohibir el uso, el acceso a redes sociales a todos los niños menores de 16 años. Este es el primer y más reciente y férreo caso de una regulación de parte de un gobierno. No ha podido pasar en Estados Unidos, están tratando de regularlo, pero la Constitución de Estados Unidos no lo permite y se ha hecho mucho más complicado, pero en Australia ya la pasaron la ley. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dice que la legislación es necesaria para proteger a las personas jóvenes de los daños de las redes sociales, algo que muchos grupos de padres de familia también han expresado, lo leo de BBC, y no es el primer intento, se ha intentado en muchos otros países, pero Australia ya es el primero que lo pasa. Pero pues está difícil que lo logren, no al 100%. La ministra australiana, y vuelvo a citar BBC, Michelle Rowland, dijo que la prohibición incluirá algunas redes como Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, X, pero plataformas de juegos, mensajería instantánea están exentas. Además, también los sitios a los que puedes acceder sin abrir una cuenta y un perfil en una app específica, también se puede entrar. Por ejemplo, YouTube, que es la segunda red de más consumo en el mundo. De hecho, mira, rápidamente revisemos cuánto se consume en las redes sociales en el mundo. Muchísimo. O sea, Facebook tiene 3.000 millones de usuarios activos. Sigue siendo la red social más grande del mundo. 3.000 millones, o sea, es como 40% de la población del mundo, aunque no todos son personas y no todos están activos, pero eso es lo que ellos reportan a mediados del 2024. La segunda red de más consumo, YouTube, 2.500 millones. La tercera red de más consumo, Instagram, que es de la misma empresa de Facebook, 2.000 millones. Seguido de TikTok, con 1.500 millones, pero creciendo rapidísimo. Es la que más está creciendo. Después WeChat, que es como algo así como entre Facebook y WhatsApp, pero chino, porque ya no tienen Facebook y WhatsApp. Después Messenger de Facebook, Telegram, Snapchat y ya luego muchas más. Eh, las redes sociales están en todos lados y son empresas sumamente lucrativas. Desplazaron por completo a los imperios de la televisión y del cine, por ejemplo. Crecen mucho más rápido. La velocidad en la que adquieren usuarios, o sea, que llegan a millones de usuarios, es exponencial, muy diferente que cuando, por ejemplo, la televisión había que comprar el aparato y poco a poco empezaba a entrar. eh, las redes sociales llegan por un aparato mucho más pequeño, más accesible, un poco más barato que tener un aparato y un servicio de cable, etcétera. Entonces, han crecido muchísimo y esa es la preocupación mundial con respecto a las redes sociales. El mismo gobierno de Estados Unidos dice que van a contar con tecnologías para verificar la edad de quienes están entrando, pero la responsabilidad de que no entren niños a las redes sociales va a recaer sobre las plataformas mismas de las redes sociales. Es decir, cada una de las plataformas tiene que asegurarse de que los que están entrando a usar su servicio sean mayores de edad. Así que hay muchas dudas de que esto pueda funcionar, además de que va a empezar hasta dentro de un año. Entonces, difícil que eso pueda pasar en otros países, a ver si esa medida pueda funcionar. Yo creo que no va a ser del todo o al 100% lo que esperan. ¿Tú cómo ves? ¿Se deberían de regular las redes sociales? ¿Cómo le harían para que ya no pierdas tanto tiempo ahí scrolleando? ¿Qué pudiera funcionar? Yo, fíjate que de todo lo que nos cuentas, sí me quedan algunas dudas, empezando por, bueno, regresando a la palabra de brain rot. En la definición dice que, digo, yo no confío demasiado en las definiciones porque los diccionarios van atrás y están limitados.
respecto a cuánto hacemos con el lenguaje en la vida cotidiana, ¿no? Entonces recogen como usos y sentidos muy limitados. Pero si nos fijamos en la definición que da Oxford de podredumbre cerebral como eh, ver demasiado contenido de baja calidad, yo digo, va, bueno, primero, pues, ¿qué es contenido de baja calidad? A lo mejor ahí eso se resuelve fácil, pues. O sea, no quiero poner la pregunta ahí, no quiero poner el dedo sobre ese renglón. Pero después me pregunto, bueno, ¿y aún el contenido de baja calidad no cumple una función social? Me refiero a que, o sea, mi mamá, que es profa, trabaja todo el día y al final del día quiere ver videos que pensando en la comunicación entre plataformas, pues ya estás viendo TikToks en Instagram, en Instagram, estás viendo Reels en Facebook, entonces el contenido brinca de una plataforma a otra. Así que aunque regulen con muchas restricciones una, pues el contenido va a brincar. Y bueno, como decía, al fin del día no cumple el contenido menso, tonto, una función social al final del día que pues es como relajarse para mi mamá, apagar el cerebro, em, crear, hacer como momentos de humor compartido, porque ya le mandaste el video tonto a tu amigo con el que no habías conectado en un buen rato. No sé, como que no me parece tan obvio si lo vemos así. eh, el consumo de contenido barato. Ahora que ya, si son horas neta de estar así, como dicen, doom scrolling, que es como estar dándole al siguiente video eternamente, pues bueno, ya es otro rollo, ¿no? Sin embargo, lo que yo decía es, pues qué fregados, cómo vamos a, cuáles son los parámetros para contenido de baja calidad. Sí, ¿quién define qué es calidad? Por ejemplo, cuando dicen, Ajá. la gente no lee, en realidad sí, porque leemos esto, Twitter, cosas que te mandan, Tenemos un memes. montón. Entonces, solamente vale leer libros refinados de literatura universal. O sea, ¿quién va a definir qué es la baja calidad? ¿Cuál es la información que deberíamos leer? ¿Hay alguien un organismo nos debería de decir cuál? No sirve para nada estar conectados de esa manera. Tienes razón, o sea, es limitante pensar que una sola institución va a decirnos que está bien y que está mal consumir, pero creo que tiene que ver más que nada con el hecho de que se está usando mucho la palabra y que refleja una preocupación. Yo creo que sí, 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 tiene cierta validez el hecho de que hay que ponerle atención, pero por otro lado, como decíamos, los extremos, las exageraciones en las que nunca caemos, ya habíamos pasado por ahí en muchos momentos y que decían que esto va a echar a perder todo. Y no ha pasado, no nos echó a perder la tele, o sí, sería, a lo mejor, un poco, quién sabe, no lo podemos hacer. Igual a ¿Cómo se una puede medir? generación. ¿Sí? No, ¿y cómo se puede medir? Porque luego, por ejemplo, y este es un tema interesante también, dicen, ¿los videojuegos violentos crearán más violencia en los niños? Porque también hay investigaciones que dicen que no, y que al contrario, que crean habilidades cognitivas que si no los tienen después, como todos los demás sí los tienen, esto de la ludificación, de pasar retos, de ir contando tu avance, tiene cierta función. Entonces, está difícil decir si es bueno o malo. Simplemente lo que sí es que hay mucha información y no toda la información tiene una utilidad, aunque no sabemos si es necesario que la tenga. Difícil de medir. Pero bueno, es la palabra del año, brain rot. Cuidado, se te puede podrir el cerebro. Podredumbre cerebral sería una traducción. Oye, pero antes de cerrar, ¿cuáles eran las otras? Porque había otras palabras que estaban, digamos, que en la lista, en la lista corta que pudieran haber ganado. Por ahí las tenemos apuntadas. Había otras cinco que estaban en la lista para llegar. Igual son traducidas, ¿no? Porque hay que Ujú. recordar que es de Es, la lengua ajá, inglesa. es de un Pero diccionario en inglés, sí. ajá, recoge las palabras como más con más impacto en el inglés. Entonces, recatado, que, bueno, la que entró en la lista sería recatado, en inglés demure,
que refiere a una persona reservada o contenida en su apariencia o comportamiento, o de la vestimenta, no llamativa, ostentosa o demasiado reveladora, y viene de creo que fue un TikTok de una creadora de contenidos que explica en su coche, explica cómo se maquilló y dice, I'm very demure. Entonces dice que va al trabajo como muy recatada, muy, con una apariencia muy reservada, ¿no? No llamativa. Órale. Otra palabra, precios dinámicos. Santurrón sería. No, bueno, pues finalmente qué raro que sea una palabra que se esté usando mucho, porque viene, la lista se hace porque se está usando mucho a través el portal de este diccionario que es el más o de los más usados en idioma inglés. La siguiente ibas a decir es precios dinámicos. La práctica Precios de dinámicos. variar el precio de un producto o servicio para reflejar las condiciones cambiantes del mercado. Acá le llamamos tarifa dinámica y es lo que te hace un Uber, ¿no? Que ay, empezó a llover y ya cuesta lo doble. Justo. Y bueno, la última yo había visto que en español, bueno, una de las últimas tenemos romances, pero en inglés la vi como romantasy, que Mm, es un género de ficción que combina elementos de ficción romántica y fantasía. Entonces, el público de las romantasy sería como esos los que empezaron leyendo Harry Potter cuando eran niños, entonces les latió toda la onda de magia y de ficción, y ahora quieren temas como de adultos, ujú. pero que sigan conteniendo elementos de fantasía, ¿no? Ah, sí, sí. Y otra es saber, un conjunto de hechos, supuestos, información de fondo y anécdotas relacionadas con alguien o algo, considerados como conocimiento necesario para una comprensión completa o una discusión informada del tema en cuestión. Una vez ya lo habíamos platicado, los otros saberes, ¿te acuerdas? Que si nos pusiéramos Ujú. estrictos en términos científicos, pues saberes debería de venir de que debería ser el derivado de que se hizo una experimentación y sabemos que es algo que sucede. Y las visiones que no han pasado por un proceso de metodología científica, entonces no serían saberes, serían suponeres, serían hipótesis. Bueno, esa es la palabra saber y es algo que también se me hace interesante que sea algo que estén buscando mucho en el diccionario de Oxford de la lengua inglesa, que reporta el uso en el periodo del finales del 2023 a finales del 2024. Pero brain rot fue la palabra del año. Y ya para cerrar aquí veo la conclusión que dice el presidente de Oxford, dice que al mirar atrás a la palabra del año de Oxford de las últimas 2 décadas, se puede ver la creciente preocupación de la sociedad de cómo están evolucionando nuestras vidas virtuales, la forma en la que la cultura de Internet está permeando gran parte de quienes somos y de lo que hablamos. A mí me parece que yo me quedo con esto, que está muy interesante cómo la relación con el mundo digital, con la tecnología, está permeando a cómo nos relacionamos. Y lo hemos visto en muchos productos de ficción muy interesantes como Black Mirror, de cómo se va compenetrando el uso de la tecnología y de sus derivados, y nos va cambiando, va haciendo cómo vamos, va moldeando cómo somos los sapiens. Pues bueno, ahí les dejamos, Maritza. Por el momento, ¿te parece bien? Vamos a tratar de modular un poquito aquí el consumo. Vamos a tampoco que ya no en excesos, que Que no se finalmente nos pudra el cerebro. que no se nos pudra el cerebro, pero de todos modos no estamos diciendo que no valga también el entretenimiento y el consumo de cosas chistosas, porque qué chistosas son algunas de esas muchas Pero cosas que Cosas de salen. Sapiens seguirá proporcionándoles contenido de alta calidad y valor. Eso es lo que buscamos, ese es nuestro compromiso, eso es lo que nos gusta y eso es lo que les ofrecemos. Bueno, muchas gracias, Maritza. Saludos hasta allá. Saludos, Víctor. Y muchas gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros en nuestras redes Cosas de Sapiens. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y compártelo. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.